Bueno, buen día o buena tarde o buena noche, queridos estudiantes, ¿cómo están? Entonces vamos con la sesión número 3 de entrenamiento. Entonces, chicos, que les vaya muy bien. Métanle mucho la ficha a este curso, es muy bueno, aprovechenlo. Empecemos. Primera pregunta. Durante el gobierno de César Gaviria, el país llevó a cabo una serie de medidas que buscaban la modernización de la economía colombiana. Entre estas medidas estaba la reducción de impuestos y aranceles a empresas extranjeras, aumentando con ello las importaciones. Uno de los sectores que más se afectó negativamente por esta medida fue, entonces lo que se buscó fue internacionalizar la economía, ¿listo? Bajarle los impuestos a las empresas, para empresas como Coca-Cola, como Sab Miller puedan llegar a Colombia, en teoría, generar más ingresos, más trabajo y pues asimismo la economía colombiana se incentive. Pero nos dice que esas importaciones también generaron un efecto negativo en ciertos sectores de la economía colombiana. ¿Por qué? Porque hay unos sectores que internacionalmente son mejor producidos, más industrializados, más baratos de producir que en la economía colombiana y pues claramente que van a llegar acá a menor costo. Por lo tanto, ciertos sectores se ven sacrificados. Nos pide la tarea la pregunta, permítanme un segundo, nos pide la tarea la pregunta que identifiquemos cuál es el sector que se vio afectado negativamente por esto. Miremos la opción B, los inversores extranjeros, ya que dentro de este tipo de políticas siempre hay mayor control de los capitales. ¿Listo? Miremos la opción C, las empresas dedicadas a la importación porque tuvieron que hacer frente a mayor competencia. Las empresas dedicadas a la importación incluso lo que se dedican era o lo que les beneficiaba, era que importaban a unos costos más económicos. Como ya se bajaron los impuestos nacionales y los impuestos transnacionales, entonces se dedican a importar a menor costo. Del gobierno, ya que dejó recaudar grandes sumas de dinero por concepto de impuestos y aranceles. Esto es cierto parcialmente, pero lo que trajo con eso fue mayor inversión extranjera. Y con eso también se quitan los gastos estatales. ¿Listo? El sector más afectado fue el agro, porque los campesinos tuvieron que competir con productos de menor costo traídos de los países con industrias más desarrolladas. ¿Listo, muchachos? Entonces, esto es algo que pasó. Por ejemplo, el arroz asiático, que es vietnamita, es muy económico. Entonces ustedes saben que los asiáticos son grandes productores de granos, de arroz, de frijol. Y eso pues genera un costo negativo a las industrias colombianas que también son arroceras, pero no cuentan con los incentivos técnicos. De todas formas, chicos, para su información les voy a dejar acá que los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución tratan de proteger y fomentar mucho el trabajo del campesino. Listo, entonces para que ustedes tengan en cuenta que, digamos que esto es una situación que se presenta así, pero por constitución, por la norma, por el deber ser, se cuida mucho los... Miremos la pregunta número 2. El triunfo de Occidente, de la idea occidental, es evidente, primero que todo, en el agotamiento absoluto de las alternativas sistémicas viables al liberalismo occidental. En el decenio último ha habido cambios inequívocos en el clima intelectual de los países comunistas más grandes del mundo y se ha observado el comienzo de importantes movimientos reformistas en ambos. ¿Listo? Entonces miremos la fuente que de todas formas nos ayuda mucho. Dice tomado de Semana, Nación, artículo, El fin de la historia. ¿Listo? Según las ideas que presenta el texto anterior, es posible afirmar que el contexto histórico en el que se ubica es... Entonces es una pregunta de conocimiento, muchachos. ¿Listo? Entonces, esto de la dinámica del fin de la historia, ¿qué es? Y se las explico y nos va a servir para una pregunta que está más adelante. Y es, se termina la Segunda Guerra Mundial y quedan dos bloques grandes vencedores, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos defendía un modelo que se llama el capitalismo, lo defiende actualmente, y la Unión Soviética defiende un modelo, o defendía un modelo que era el comunismo. ¿Listo? Entonces ambos estuvieron en un conflicto
que duró casi 50 años, que se llamó la Guerra Fría, donde eran unas tensiones a ver qué país y qué modelo social y político era mejor, si el capitalismo o el comunismo. Y todo el tiempo estuvieron enfrentados, pero no vía armada, sino una competición constante en términos científicos, sociales, económicos. Entonces, por ejemplo, los rusos fueron los primeros que llevaron al hombre fuera del espacio. Los de Estados Unidos no se podían quedar atrás y fueron los que llevaron al hombre a la luna. Entonces, todo el tiempo hubo una consecuencia. ¿Listo? De ambos modelos, y el mundo estaba dividido en esos dos ejes. A ver cuál era más apto. Entonces Alemania, que fue el país vencedor precisamente, y en el año 1945 las potencias se dividieron un poco, por decirlo así, el control de Alemania. Estaba la Alemania oriental y la Alemania occidental. La Alemania occidental tenía el bloque capitalista y el bloque oriental, ¿listo? El bloque comunista. Entonces una se llamaba República de Alemania y la otra se llamaba Alemania Federal. Entonces se tumba el modelo, se tumba la... Y bueno, y ambos países estaban divididos por un muro. Se tumba el muro, ¿listo? Y Alemania asume un modelo capitalista, ¿listo? Y desde ahí todos los países empiezan a tener un modelo capitalista. Y entonces ahí el comunismo cae y el comunismo se acaba. Entonces en ese momento el teórico americano Francis Fukuyama dice que se acaba el fin de la historia, porque el occidente ganó, es decir, el modelo capitalista de Estados Unidos, y se implantó en todo el mundo. O sea que ya no hay ningún otro modelo diferente a él para abordar la organización del Estado. ¿Listo? Entonces, ¿en qué contexto histórico se da? Es una pregunta de concepto, por lo cual no profundizo más. El fin de la Guerra Fría. Entonces, si llegan a encontrar ustedes alguna pregunta sobre eso, pues ya saben cómo ubicarse. Miremos la pregunta número 3. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de nivel de precios existente en el mercado durante un periodo de tiempo, periodo a periodo de un año, periodo de un año a otro año. Cuando el nivel general de precios aumenta con cada unidad de moneda, se adquieren menos bienes y servicios, es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, por ejemplo, yo hoy con 1.000 pesos compraba 5 panes, el próximo año con 1.000 pesos compro 4 panes. Esa es la inflación, casi todos los países lo tienen, ¿listo? Pero la idea es que sea una inflación controlada. ¿Listo? Entonces sigamos. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios, que corresponde al porcentaje analizado de la variación general de precios en el tiempo. El más común es el índice de precios al consumidor, el IPC. De acuerdo a la anterior definición, es posible afirmar que no, siempre les he dicho que tengan en cuenta esas negaciones porque le cambia el sentido de la pregunta. Es posible afirmar que no sería una consecuencia de la inflación. Listo, miremos la A, que los bancos aumenten las tasas de interés debido a que el dinero que reciben en pago puede llegar a tener menos valor que aquel que prestaron. Claramente eso puede pasar y por eso los bancos prestan con una condición y es tasa de interés variable. ¿Listo? Porque ellos ya tienen pues esas consecuencias. ¿Y variable por qué? Porque si el valor adquisitivo baja, ellos necesitan subir un poquitico el impuesto o el interés para poder recuperar la inversión que están haciendo. C. La disminución del ahorro, ya se genera el temor de que el dinero ahorrado pierda el valor con el paso del tiempo. Entonces eso es un fenómeno que también pasa, y pasa mucho en Argentina para cuando tengan la oportunidad de ir, y es que ustedes tienen, digamos, están ahorrando todos los meses 100.000 pesos. A final de año tienen 1.200.000 pesos y con 1.200.000 pesos no sé, se pueden comprar un PlayStation. Pero resulta que hubo un proceso de devaluación de la moneda muy grande y con 1.200.000 pesos ya no lo pueden comprar sino con 1.800.000 pesos. Entonces ustedes se dan cuenta que el dinero con el cual ustedes están guardando ya no tiene sentido porque se va a depreciar en el tiempo.
Los argentinos tienen una moneda muy voluble, por eso es que ellos deciden guardar su plata en dólares. ¿Listo? Miremos la D, el aumento constante de los precios que disminuye la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? Entonces una hamburguesa ya no vale 10 pesos, sino que vale 50 pesos. Entonces es mucho más difícil adquirir los productos y el papel moneda pues es más voluble. ¿Cuál sería una consecuencia ¿Cuál no sería una consecuencia de la inflación? El aumento de las importaciones, ya que las empresas podrían comprar más bienes y servicios por menos dinero. Esto es falso. Si su moneda tiene menor valor, ¿listo? Pues a usted se le va a encarecer más hacer importaciones. Y es lo que pasa cuando en Colombia el dólar sube a 3.500 o 4.000 pesos. Que dice, "Oiga, pero es que es imposible viajar. O es imposible comprar cualquier cosa, pues porque el dinero colombiano no vale en relación con el dinero internacional". Eso es lo que pasa. Pregunta número 4. Venezuela ha sido uno de los países que más se ha visto afectado por el fenómeno de la inflación. Una de las causas más probables para que este fenómeno sea particularmente grave en ese país es... ¿Listo? Entonces tenemos varias opciones. Ya sabemos de entrada que es la A, pues por lo que nos aparece. Nos dice el comunismo, la influencia extranjera, el poco compromiso de los venezolanos. Y todas esas opciones, la B, la C y la D, son unas opciones que son prejuiciosas. Son unas opciones que son tendenciosas. ¿Por qué? Porque no están justificadas. Uno no puede decir que el comunismo sea la medida o la variable que explique por qué le va mal a Venezuela. Hay países comunistas como China que les va muy bien, entonces no es eso. La influencia extranjera, tampoco. ¿Listo? Y decir que los empleados o los ciudadanos venezolanos son flojos, tampoco puede decir. Entonces decimos pues que es la economía petrolera. ¿Por qué? Porque como el precio del petróleo se regula internacionalmente, ¿listo? Debido a muchos factores, a la oferta, a la demanda, a la especulación, al poder económico y político. Entonces, a Venezuela le puede ir muy bien porque el día de hoy hay un barril de petróleo que cuesta $90, pero mañana por una tendencia internacional bajó a 35 y de todas formas tienen que estarlo vendiendo para cubrir la cobertura. Entonces, esas dinámicas tan volubles, tan volátiles, generan problemáticas en la economía. Esas preguntas acuérdense que el tema que estamos abordando en esta sesión 3 es la globalización. Entonces es muy chévere que tengan en cuenta ese concepto de inflación. 5. Es cada vez más grande la polémica en torno al aumento de los cultivos transgénicos. Los cultivos transgénicos son aquellos que son modificados genéticamente con ingeniería. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder generar en ellos una resistencia más grande a las malas condiciones ambientales. Entonces son más resistentes, son más fuertes, ¿listo? Pueden cubrir mejor el hambre, ¿listo? Se pueden diversificar, son más grandes. Entonces esos son lo que son los cultivos transgénicos y lo que se busca con ellos. Y los riesgos que estos pueden tener para la población. De las siguientes problemáticas, la menos relacionada con el campo de estudio de las ciencias sociales es... Acuérdense que las ciencias sociales se encargan de ver la economía, la política, la psicología, la pobreza, la desigualdad. Esos son los campos de estudio. ¿Listo? Vamos a verlos. Miremos la opción A. Una mayor concentración del poder corporativo en el sector agrícola y disminución de la biodiversidad. ¿Listo? Eso es un campo, la concentración del poder es política. Es algo que lo estudian las ciencias sociales. Tenemos la opción C, la creciente dependencia de los agricultores a las multinacionales. ¿Eso qué es? Un factor económico estudiado por las ciencias sociales. D, la pérdida de poder de decisión por parte de los agricultores acerca de lo que cultivan o no. ¿Listo? Ordenamiento social. ¿Eso qué es? Ciencias sociales. La que no es de las ciencias sociales es la B, el aumento del cáncer y otras enfermedades graves, posiblemente ligadas al consumo de alimentos transgénicos. ¿Listo?
Y entonces nos damos cuenta que eso es del campo de estudio de la biología. Bueno, miremos la pregunta 6, ¿listo? Ese es el texto, ya ustedes la leyeron. Nos dice la pregunta 6, teniendo en cuenta el contenido del texto, es posible afirmar con respecto a los estados que basan su economía en la minería que, y por eso mismo les señalo acá, corren el riesgo de permanecer en la pobreza, ya que este tipo de economía genera dependencia y atraso en la industria. Y eso es lo que nos pasa a países como nosotros, como colombianos, ¿listo? Que nos dedicamos solamente al primer o al nivel primario de la economía, a la extracción. ¿Listo? Entonces solamente estamos sacando bienes, pero no generamos ningún tipo de valor agregado sobre ellos. Y entonces ustedes han visto eso desde la primaria, economía primaria, secundaria y terciaria, ¿listo? Y la terciaria es la proveer servicios o la transformación de dichas industrias, pero no lo hacemos. Entonces, por lo tanto, tenemos un daño en nuestra economía y eso genera que no crezcamos. Pregunta 7. Tomando como referencia la información del texto, se podría considerar como una medida que contribuya a que los estados pobres dejen de serlo. ¿Listo? ¿Qué medida podrían tomar los estados pobres para dejar de ser pobres? ¿Qué podrían incentivar? Miremos las opciones. La A que nos dice, aumentar los recursos destinados a proteger a la población menos favorecida, disminuyendo de forma directa la pobreza. ¿Listo? Miremos que si bien suena lindo, si bien es algo que es útil, no tiene nada que ver con el texto. El texto nos está diciendo que la pobreza se debe a las desigualdades o que la pobreza se deba a que hay unos grupos sociales pobres. No, no nos está diciendo eso. El texto nos está diciendo otra cosa, que la pobreza se debe a dedicarnos a economías solamente extractivas. B, disminuir el consumo, ya que al gastar menos dinero las familias podrán tener una renta per cápita más alta. Tampoco es la variable que nos explica el texto. C, disminuir la explotación y exportación de los recursos naturales acabando con la dependencia de los países más desarrollados. Tampoco nos dice, por el contrario. La opción D es aumentar la inversión en el desarrollo de las industrias nacionales generando mayor competitividad a nivel internacional. Y eso es lo que nos toca hacer. ¿Listo? Hay muchos movimientos económicos de izquierda, un poco, ¿listo? Y es que tenemos que negarnos a los tratados de libre comercio, la competencia internacional y llegar a ser economías proteccionistas. ¿Y qué es lo negativo con el proteccionismo? Que solamente nos permite competir entre nosotros. Y ustedes saben que lo que tenemos que buscar es generar ingresos por fuera. ¿Listo? Estarle sacando, y que depende, de pronto la palabra suena fea o brusca, pero estarle como quitando dinero a otros países. ¿Para qué? Para que tengamos mucho mayor flujo de economía acá en Colombia. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues generando unos valores industriales más grandes, más altos. Esa es. Miremos la pregunta número 8. Al finalizar la Guerra Fría, el autor estadounidense Francis Fukuyama planteó en uno de sus ensayos la idea de que la historia habría terminado. Esta idea puede ser considerada correcta si asumimos la historia como, acuérdense lo que les dije, lo de la Guerra Fría. Entonces miremos, él dice que la historia se acabó. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya no hay una disputa política entre un bloque, una disputa política y económica entre un bloque y otro. Entonces lo que nos pide la pregunta es que, si eso es lo que él dice, ¿cuál sería la concepción de historia que él tendría? Entonces dice, aquello que se construye a partir de la relación entre hombres y las instituciones democráticas, no porque todas las instituciones son democráticas, todos los países son democráticos, entonces todo el tiempo va a haber relaciones. Por lo tanto, la historia seguirá escribiéndose. B, todo aquello que es registrado por medio de la escritura y sirve para configurar las identidades de las naciones. Pues seguramente todo el tiempo se van a seguir escribiendo obras de lo que pasa en los países.
de la búsqueda de reconocimiento e identidad de los pueblos y las culturas. Esos son unos procesos que surgen todo el tiempo y entonces nos quedaría el aseo. El resultado de la tensión constante entre potencias con ideologías y objetivos diferentes. Como ya no hay un bloque comunista y capitalista y todos son capitalistas, pues ya no van a haber dos bloques grandes, sino más bien unas luchas individualizadas entre países. Eso es lo que nos planteaba Francis Fukuyama. Listo, esta es una infografía muy chévere. Ustedes han visto ya en lectura crítica o lo estarán viendo simultáneamente que hay unos textos que son discontinuos. ¿Listo? Y hay textos discontinuos literarios e infogramas. Esto es un infograma porque nos presenta unos datos. Entonces miremos y vamos sacando conclusiones. Un reporte del Instituto de Recursos Mundiales respaldado por informes de la ONU dio a conocer datos sobre el impacto de la carne de rumiantes en el mundo. Entonces nos dice, 83% de las tierras de cultivo en el planeta se usan hoy para la producción de carnes y lácteos. O sea, el 83% del ganado, sí, del ganado no, sino de lo que se siembra se utiliza para alimentar el ganado. En general, y generan el 60% de los gases de efecto invernadero del total de la industria agrícola, que es bastante. Según el reporte, de seguir así para el 2050, proveer de carne al mundo implicará la destrucción de la mayoría de los bosques y muchos más gases de efecto invernadero. Su recomendación, ¿listo? Para disminuir el impacto se necesita reducir al menos el 40% del consumo de carne de res y cordero en los grandes países desarrollados. ¿Listo? O sea, nos están diciendo los grandes costos ambientales que tiene la producción de carnes en el país. Ese es el contexto de la pregunta. Miremos ahora la tarea. Es adecuado afirmar que la anterior infografía presenta una problemática que involucra principalmente aspectos como, entonces nos toca ver cuáles son las dimensiones presentes ahí. ¿Listo? Entonces, a veces cuando a mí se me dificulta contestar una pregunta, se los digo como profe porque el material no siempre lo hago yo, así con el material del ICFES, y tengo que empezarle como a buscar la comba a las preguntas. Y tengo que empezarme a dar cuenta cuáles son las dimensiones que no están presentes para poder entender muy bien las que están presentes y poder hacer un ejercicio de descarte más fino. Por ejemplo, quiero mirar, y lo que les digo ahí, unos factores estéticos. Entonces, es la primera dimensión que yo descartaría. ¿Por qué? Porque la imagen no me está presentando nada que hable sobre la belleza, sobre el arte y su influencia en la cultura, no, sino nos está dando unos datos bastante técnicos de eso. Por lo tanto, el factor estético no está presente en la infografía y yo empiezo a descartar los factores estéticos o las opciones que tienen la dimensión estética. La A, yo digo culturales, podría ser económicos, podría ser ecológicos también. Entonces ya sabemos que la dimensión ecológica está clara, es la que más presenta el texto, ¿listo? Pero las que quedan ahí, la de éticos a mí no me cuadra, ¿listo? E inmediatamente miro la infografía y es que la infografía ni explícita ni implícitamente nos está hablando sobre una dimensión de lo moralmente bueno o moralmente malo de comer carne. No nos lo está llevando así, nos lo está llevando a un plano de lo ecológico. ¿Listo? Entonces yo sé que hay una dimensión ecológica, sí, sé que hay una dimensión económica, sí, y sé que hay una dimensión cultural, porque culturalmente se come carne. ¿Listo? Es algo que tenemos como sociedades, pero eso no es éticamente aprobable o reprobable, ni estéticamente, es una dimensión que es aislada de esos factores. Por lo tanto, es la opción C. Es lo que les digo, chicos, a veces cuando se les dificulte, pues utilicen también unos métodos de descarte. Listo, miremos la pregunta 10. Un refugiado es, como ya hemos visto en otras ocasiones, aquella persona
que debe abandonar su lugar de origen o residencia por culpa de la guerra o que es perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad u orientación sexual, entre otros. ¿Listo? En su vida deja atrás todo lo que tiene y cruza las fronteras de su país, asentándose generalmente en regiones fronterizas, que es lo que pasa con Venezuela. Los venezolanos se asientan acá en Colombia no porque seamos el mejor país de la zona, digamos hay países con mejores condiciones como Chile, como Argentina, como Brasil, pero ¿qué es lo que pasa? Por la cercanía, por los costos de viaje, pues deciden hacerlo. Por los temas de visado, entonces es mucho más fácil quedarse acá. Teniendo en cuenta la información anterior, no es posible afirmar, ¿listo?, que uno de los efectos que tiene el fenómeno de los refugiados para las comunidades que los reciben es, pensemos cuál sería el efecto de las comunidades, cuál sería el efecto negativo para nosotros como colombianos de la llegada de los venezolanos. Aumento de la discriminación y xenofobia que puede derivar en enfrentamientos violentos, claramente que eso puede pasar, todo el tiempo pues vamos a tener conflictos y ya ha pasado con venezolanos. Una mayor presión sobre el mercado laboral, en especial en los sectores informales, entonces por ejemplo los peluqueros, los panaderos, que son trabajos que no están regulados, pues empiezan a tener más conflicto con los venezolanos, porque los venezolanos son capaces de vender su fuerza de trabajo a un menor costo. Mayor demanda de servicios de primera necesidad como salud, vivienda, educación. Esa es una consecuencia también esperada, ¿listo? O que se puede dar, o que se está dando. Hay más habitantes, claramente por sus condiciones de vulnerabilidad tienen que quedarse en espacios que son reducidos, que higiénicamente no están bien tratados, entonces pues hay muchas más enfermedades y la demanda del servicio de salud pues empieza a aumentar. Por lo tanto, no es posible afirmar que haya una salida de las personas rurales hacia los núcleos urbanos de algunas poblaciones. O sea, la gente del campo por la llegada de los venezolanos no se ve afectada porque los venezolanos o los inmigrantes tradicionalmente o tratan de ubicarse en zonas de las urbes porque van a encontrar mejor trabajo. ¿Listo? Pregunta número 11. Considera las siguientes opiniones en torno a dos modelos sociales. Primera, no puedo resolver el problema de cómo satisfacer las necesidades básicas de todos. La economía planificada no pudo actuar eficientemente porque los planificadores no se podían informar sobre las capacidades y necesidades de las personas, y las necesidades no se podían satisfacer ante la imposibilidad de producir lo suficiente. Entonces les coloco ahí una economía planificada. ¿Listo? Premisa número 2. Ha desarrollado las capacidades tecnológicas y organizacionales para producir lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas de todos, pero no lo hace porque actúa de forma irracional. La anarquía en la producción y la contradicción entre la racionalidad individual y colectiva causa que se produzca, por ejemplo, un desperdicio de mercancías producidas como los productos agrícolas que se queman o se botan en vez de llevarlos a los más pobres. ¿Listo? Entonces nos está hablando de dos modelos diferentes. Entonces nos están hablando de dos modelos y es necesario y tenemos que tener conceptos necesarios para poderlos trabajar, o si no, no podemos dar con eso. Entonces empecemos a mirarlos. El modelo capitalista es un modelo económico libre, abierto, sin regulación, que le permite a las empresas o a las industrias crear la cantidad de bienes que ellos crean necesario y dicen que todo se regula de acuerdo a la ley de oferta y la demanda. Por ejemplo, yo tengo una empresa de pasta. Mi producción de pasta va a estar determinada a la cantidad de ventas que yo tenga y yo para eso pues voy a hacer como un estudio de los últimos 3 años. Entonces yo sé que tengo que vender o producir 1.000 millones de kilogramos de pasta porque esa ha sido mi producción. Entonces
¿Qué es lo que pasa con ese modelo capitalista? Que el Estado cree que no es necesario intervenir en la producción porque la misma oferta del mercado le va a decir a las empresas cuánto debe producir. ¿Qué es el mercantilismo? Es un modelo que funcionó en los siglos XVII y XVIII que consistía en el intercambio de bienes básicos por metal. Vendemos unas cosas, ¿listo? Es el mercado arcaico. Yo vendo cosas por moneda de oro, ¿listo? En este caso no aplicaría. Miremos qué diferencia hay entre el socialismo y el comunismo. El socialismo es un modelo solamente económico, es un modelo de producción que regula y planifica la economía para cubrir todas las demandas sociales. Por eso decimos que se habla de una economía planificada. Las industrias, por decreto del Estado, pueden producir tanta cantidad de bienes o X cantidad de servicios, porque eso es lo que necesita la sociedad. ¿Listo? Y en algún momento se pensaba que estos eran los modelos más eficientes de producción. Y el comunismo, hagamos de cuenta que el socialismo está dentro del comunismo. El comunismo es un modelo no solamente social, sino también político y de ordenamiento social, que dicen que deben disolverse totalmente las clases sociales y lo que debe afianzarse o trabajarse es el modelo de producción socialista. ¿Listo? Entonces el Estado se encarga de regular toda la empresa y toda la producción. Entonces, lo que nos están hablando ahí es de dos modelos de producción, que es el modelo socialista y el modelo capitalista. Por lo tanto, es la opción C. Pregunta 12. Lea la siguiente lista de eventos. Invasiones militares a Irak y Afganistán por parte de Estados Unidos, recrudecimiento del conflicto bélico entre Palestina e Israel, surgimiento del grupo terrorista islámico Hamas, cuarto, aumento del pánico y la inseguridad generalizada en la población de Estados Unidos. ¿Cuál de estos eventos pueden considerarse una consecuencia directa del ataque terrorista a las Torres Gemelas en el año 2001? Entonces ustedes saben que por parte del grupo Al Qaeda, o se los cuento, en cabeza de Osama Bin Laden, ¿listo? Se generó un ataque terrorista a Estados Unidos, ¿listo? Entonces fueron dos aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas, una de las torres empresariales o los centros empresariales más grandes de Estados Unidos, ¿listo? Esa es una de las versiones, porque otra de las versiones es que Estados Unidos generó todo ese escenario, toda esa parafernalia, porque buscaba unos intereses económicos en Irak y Afganistán. Entonces miremos a ver cuáles son. Invasiones militares a Irak y Afganistán por parte de Estados Unidos. Inmediatamente se generó el ataque. Estados Unidos pues dijo que no podía permanecer impune ese acto y decidió invadir militarmente a Irak y Afganistán. Pero muchos dicen, o en su teoría especulativa, y es que lo que estaban buscando los americanos en esos terrenos era petróleo. ¿Listo? El conflicto bélico entre Palestina e Israel no se debe a esto, se debe a unas causas religiosas y territoriales que tienen casadas por años después de la Segunda Guerra Mundial. El grupo terrorista islámico Hamas tampoco tiene nada que ver. Y el cuarto es el aumento del pánico y la inseguridad generalizada en la población de Estados Unidos. Entonces, después de eso, los controles aduaneros, para los que han viajado en Estados Unidos se dan cuenta que son bastante estrictos para prevenir todo esto. Y generó también mucha xenofobia y mucho rechazo a la población musulmana. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la pareja de opciones que nos sirve? La que está mencionada, y la 1 y la 4, que son consecuencia directa de ese ataque. Pregunta número 13. Una famosa modelo manifestó en una entrevista que creía en la defensa de los derechos de la mujer. Después agregó: pero no me gusta cuando la mujer pierde feminidad en esta lucha. Las mujeres somos distintas y creo en la lucha por la no desigualdad. Pero tampoco tenemos que ocupar el mismo lugar que los hombres porque no somos iguales. Vinimos al mundo para diferentes cosas. ¿Listo? Es posible afirmar que las anteriores declaraciones resultan problemáticas porque les dice: los hombres y las mujeres deberíamos ser iguales, pero al mismo tiempo
No, porque la mujer es una cosa y viene al mundo para unas cosas y los hombres son otra cosa y vienen para otra cosa. Entonces hay muchachos, no hay mucho que discutir, se presenta una contradicción y manejan una noción ambigua del concepto de la igualdad. Entonces es algo que hemos visto en las fundamentaciones, que veremos en próximos entrenamientos, y es, el resultado óptimo de la igualdad es que sea una igualdad en el acceso a los derechos y a las oportunidades. Pero las identidades de género y las identidades individuales pues deben definirse de acuerdo a la intencionalidad de cada ser humano. Cada hombre, cada mujer debe definir de cómo quiere identificarse, con qué valores se alinea, con qué valores no. ¿Listo? Pregunta 14. Según la caricatura, las principales razones para que se presente la crisis cafetera se relaciona con, y miremos la caricatura que nos dice. Hay unos costos de producción que es un bulto, ¿listo? Precio interno, importaciones, revaluación, precio internacional, café de Colombia, bueno, listo. Entonces nos dice, bueno, identifiquemos cuáles son los motivos por los cuales hay esta crisis cafetera. Miremos las opciones. A, el enorme peso que tienen los impuestos sobre los campesinos productores de café. Veamos en los costales si hay algo que nos dice acerca de impuestos, costos de producción, precio interno, importaciones, revaluación, precio internacional. No nos hablan de impuestos. ¿Listo? Entonces ese no es el problema. Miremos la C, la falta de iniciativa por parte de los campesinos para sacar adelante su producto. Tampoco nos dice, tampoco están los costales, y sería de entrada un prejuicio hacia los campesinos. ¿Listo? Porque ustedes saben que toda opción, como les he venido diciendo, que tenga prejuicios implícitos de sesgo, de etnia, de raza, de ubicación social, no tienen sentido, porque los científicos sociales o las personas que estudian las ciencias sociales no pueden tener o no pueden caer en generalizaciones. ¿Listo? Eso es importante que lo sepamos. Todos los homosexuales sufren de VIH, es una generalización. ¿Listo? Bueno. Las cuotas mensuales que el gobierno le exige a los campesinos productores de café. Eso suena como si fuera una extorsión, por lo tanto no es posible. Y lo otro, una cuota mensual pues vendría siendo algo casi igual que el impuesto, y sabemos que en los costales no hay un bulto que diga impuestos. Entonces es la opción B, la relación entre el costo de producción y los cambios en la economía mundial. Miren todo lo, digamos, la proporción de ese bulto de costos de producción y todas esas otras variables del mercado internacional. Última pregunta, la 15 de este entrenamiento. ¿No es posible considerar como una de las causas para que se mantenga conflicto entre Palestina e Israel? ¿Listo? Y les menciono eso, es una pregunta de conocimiento sobre la cual no vale mucho la pena discutir las opciones. El apoyo que potencias como Estados Unidos han ofrecido a Palestina para que continúe su guerra. ¿Listo? No es posible, o sea, nos están pidiendo eso. Identifiquemos cuál es la que no. Y entonces, pues es esa. Todo el tiempo Estados Unidos y los países de la zona han tratado de intervenir haciendo mediación, pero no ha sido posible. Entonces, muchachos, damos finalización al entrenamiento número 3. Que les vaya muy bien y sigan juiciosos ahí con el curso.